Ok, entonces ahora vamos a ver rápidamente por qué es así el aspecto de la curva de phi de a menos en función de la fracción de titulante añadido. Regresémonos aquí a la escala original de 0 a 1. Y bueno, recordemos que el caso que estábamos estudiando correspondía a un pK de 10. Entonces, bueno, así a grosso modo, la curva de phi de a menos en función de la fracción de titulante añadido tiene el aspecto de una recta antes del punto de equivalencia y también después. La única parte aquí donde se ve que parece ser no tan lineal es en f igual a 1. Bueno, entonces, okay, ¿por qué tiene este aspecto este diagrama? Entonces regresémonos a los apuntes y recordemos lo siguiente. Bueno, esta es una tabla de variación de concentraciones para la reacción de titulación en cuestión. Entonces, nosotros aquí podemos ver la fracción de A menos, por definición, es la concentración de A menos entre la concentración total. Para la construcción de esta tabla de variación de concentraciones, la concentración total se simbolizó como C0. Entonces, lo que dice aquí, en esta tabla o cuadro, es que pues lo siguiente, que si la fracción añadida, si estamos antes del punto de equivalencia, es decir, que la fracción de titulante añadida se encuentra entre 0 y 1, entonces, pues phi de A menos será la concentración de A menos es F por C0, y luego eso dividido entre C0, pues nos da ¿qué cosa? F, ¿no? Entonces, una curva o un diagrama de phi de A menos en función de F, pues será ¿qué cosa? Una línea recta con pendiente de 1. Y por eso, aquí en este diagrama, tenemos ¿qué cosa? Pues que una recta con pendiente de 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, si aquí aumenta en 0.1 el valor de F, pues ¿cuánto valerá ahora phi de A menos? Vamos a verlo aquí. Para phi de A menos de 0.1, perdón, para f.1 phi de A menos vale lo mismo, ¿no? Y así nos podemos ir revisando cada uno de los valores de phi de A menos en esta porción de la curva antes de f igual a 1. El valor de f es similar al de A menos. Y luego, ¿qué pasa después del punto de equivalencia? Después del punto de equivalencia, es decir, cuando f sea mayor a 1, entonces el valor de phi de A menos será, como dice aquí en la tabla de variación de concentraciones, que después del punto de equivalencia la concentración de A menos es prácticamente constante e igual a C0. Entonces aquí tenemos pues, concentración de A menos es 0, C0 sobre la total 0. Entonces eso nos da un valor de phi de A menos igual a 1. Entonces nos regresamos a la hoja de cálculo y vemos que efectivamente después del punto de equivalencia de f igual a 1, phi de A menos es prácticamente igual a 1. Ok, entonces si nosotros hacemos ahora, podemos nosotros aquí colocar la fracción también de HA, y entonces en los valores de X van todos los correspondientes a F, y en los valores de Y todos los correspondientes a phi de HA. Ahí los tenemos. Entonces ahora pues nada más basta con irnos aquí a la gráfica y vemos que pues qué es lo que está pasando, que todos estos valores de phi de HA siguen también una tendencia lineal respecto al valor de la fracción de titulante añadido. Entonces, para el caso de phi de HA,
podemos ver rápidamente, ¿no? Aquí que phi de HA pues será la concentración de HA sobre la total, ¿no? Y antes del punto de equivalencia vemos aquí en la tabla que la concentración de HA es prácticamente S0 por 1 menos F, y luego eso divide entre S0, entonces nos queda que phi de HA respecto a F tiene una dependencia lineal y una pendiente de menos 1, ¿no? Con una ordenada de 1, y eso es lo que vemos aquí. Tenemos una ordenada prácticamente de 1 para HA, para phi de HA, una pendiente de menos 1 antes del punto de equivalencia. Y después del punto de equivalencia, pues ¿qué pasa? Que la concentración de HA es prácticamente 0, entonces pues phi de HA será prácticamente 0 sobre ese 0, o sea, casi 0, ¿no? Y entonces nos regresamos a la hoja de cálculo, y eso es lo que se aprecia justamente en este diagrama. Entonces, igual si nosotros aquí modificamos, por ejemplo, el valor de pK, no sé, lo regresamos a 8, vemos como a medida que la reacción se hace más cuantitativa, esta porción de aquí, ¿no? Lo regresamos a 10, entonces esta porción de aquí tiene una ligera curvatura, pero si hacemos el pK más bajo, vemos que esto se asemeja más a una recta, ¿no? O sea que se cumple más lo que está predicho por la tabla de variación de concentraciones. ¿Por qué es así? Pues simplemente porque la construcción de esta tabla parte del hecho de que la reacción es efectivamente cuantitativa, ¿no? Entonces, en el caso de que eso se cumpla, pues el aspecto de estas curvas de las fracciones de A- y HA en función de la fracción de etilante añadido, pues tendrán justamente un aspecto más similar al de rectas. Bueno, ok, entonces estábamos con este caso de pK10, y ahora vamos a ver un aspecto interesante que tiene que ver con el uso del indicador. Entonces, cuando tenemos nosotros una titulación, entonces la forma, bueno, para este caso que estamos estudiando, en F igual a 1 se encuentra el punto de equivalencia. Para este valor de F hay un valor de pH correspondiente, el pH al punto de equivalencia. Y bueno, por ejemplo, pensemos que nosotros utilizamos un cierto indicador, ¿no? Y que el indicador tiene este intervalo de Beer. Y bueno, entonces nosotros nos detenemos en este valor de pH, es decir, justo donde termina el intervalo de Beer del indicador. Entonces, si nosotros detenemos la titulación en ese momento, pues ese será el punto final de la titulación. Entonces marquemos ese valor de pH como como punto final, como en ese momento la titulación será el punto final. Entonces el pH para el punto final es este, y bueno, este es el punto de equivalencia, y esto otro es el punto final. ¿Sale? Bueno, es evidente aquí que el punto de equivalencia y el punto final no son las mismas coordenadas. Entonces, aquí gráficamente pues también debe ser evidente que el valor de la fracción añadida al punto final para este caso propuesto debe ser mayor a 1, ¿no? Y bueno, esto es la fracción al punto de equivalencia, y entonces hay claramente una diferencia entre estos dos valores, y eso va a llevar a un error en la identificación del punto de equivalencia por el uso del indicador. Entonces vamos a definir como el porcentaje de error por el uso del indicador a la diferencia entre lo que se gasta llegado al punto final y lo que se debió haber gastado, que es cuando se llega al punto de equivalencia.
Entonces la diferencia entre la fracción cuando se alcanza el punto final con la fracción cuando se debió haber detenido la titulación, y eso multiplicado por 100 será el porcentaje de error por indicador. Entonces, bueno, en particular nos van a interesar dos situaciones. Nos va a interesar que el porcentaje de error por indicador sea bueno, antes hay que mencionar que el error por indicador puede ser, en este caso que se señaló aquí, sería por exceso, porque la fracción que correspondería al punto final sería mayor a la necesaria para llegar al punto de equivalencia. Pero por ejemplo, si utilizáramos un indicador cuyo intervalo de vida estuviera por aquí y nos detenemos en este momento, ¿no? Entonces evidentemente ahí, bueno, la fracción necesaria para alcanzar el punto final sería menor a la necesaria para llegar al punto de equivalencia. Entonces gastaríamos menos de lo que debíamos. Entonces en el primer caso pues estamos hablando de un error por exceso, y en el segundo de un error por defecto, este otro. Bueno, entonces matemáticamente pues esta expresión también nos indica eso, como pues si el error es por exceso, pues f del punto final es mayor al punto de equivalencia y ese porcentaje tendría un valor positivo. Si el error es por defecto, f del punto final sería menor a f del punto de equivalencia y el porcentaje tendría un valor negativo. Entonces el signo del porcentaje de error nos indica simplemente si se trata de un error por exceso o por defecto. Ahora, el porcentaje de error nos va a interesar que tenga un valor menor al más menos 1%. ¿Ok? Entonces, pues para este caso la hoja de cálculo va a resultar sumamente útil, porque nos va a permitir identificar con mucha precisión cuál es el intervalo donde se cumple esta condición. Entonces, veamos ahora, por ejemplo, si tenemos nosotros un porcentaje de error por indicador del 1%, pues eso qué quiere decir, que el 1% es debido a una fracción del punto final menos el valor de la fracción al punto de equivalencia. Para esta reacción eso vale 1, luego eso multiplicado por signo. Entonces, si nosotros de aquí despejamos el valor de f al punto final para un porcentaje de error del 1%, esto pues es igual a 1 entre 100 más 1, ¿no? O sea, 1.01. Con un procedimiento similar podríamos llegar a la siguiente conclusión. ¿Cuál es el valor de f que corresponde a un porcentaje de error por indicador de 1% pero por defecto? En el caso anterior se trataba de como era un error, porcentaje de error positivo, es un error por exceso. Entonces para el caso de un 1% de error por defecto tendríamos menos 1 igual a f al punto final menos 1, que es el valor de f al punto de equivalencia, por 100, y entonces pues simplemente sería f al punto final igual a menos 1 sobre 100 más 1, ¿no? Entonces en este primer caso teníamos 1.01 y en este otro tendríamos 1 menos 0.01, o sea 0.99. ¿ok? Entonces estos valores van a sernos de utilidad para pues explotar todo el potencial de la hoja de cálculo e identificar en qué intervalo de pH tenemos esos porcentajes de error por indicador.